Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y bueno, como lo hemos estado haciendo en otras ocasiones, pues les doy una cordial bienvenida a esta nueva conferencia sobre nutrición y neuroplasticidad. Bueno, es un tema que espero no sea tan complejo porque creo que en esta etapa donde nosotros llevamos una vida muy ajetreada, regularmente no hacemos, digamos, una relación entre la nutrición, el desarrollo cerebral y el sueño. Entonces, a veces pareciera que nosotros hacemos una separación de esos temas, pero sí es muy importante tocarlo porque actualmente hemos visto que los niños y adolescentes muchas veces están empezando a tener algunos problemas de sueño, ya sea por la alimentación, ya sea por actividades o incluso por el uso de pantallas prolongadas. Entonces, a manera de introducción, bueno, les acabo de hacer este pequeño comentario y bueno, vamos a empezar a platicar acerca de cómo podemos mejorar el desarrollo cerebral a través de la nutrición y cómo podemos mejorar esos patrones de sueño para que entonces tengan un mejor desarrollo cognitivo y un mejor desempeño en la escuela. Además de que el sueño también, pues está involucrado en un desarrollo hormonal y metabólico. Entonces, bueno, vamos a empezar a platicar de ello y para eso voy a compartir pantalla con ustedes. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre funcionamiento cerebral, regularmente pensamos que son situaciones muy complejas de entender. Pero bueno, vaya, voy a empezar a platicar acerca de una manera muy fácil para que se vaya entendiendo. Y sobre todo quiero que quede claro que la nutrición, pues, es importante para que haya una buena plasticidad cerebral. Entonces, vamos a empezar por el concepto. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablamos sobre plasticidad cerebral? Entonces, estamos hablando de esa capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptarse como resultado de las experiencias. O sea, es decir, que cuando nosotros nos exponemos a diferentes experiencias, ya sea en la comida, a través de los sabores, a través de actividades que hemos hecho, experiencias emocionales o cualquier otra actividad que entonces haya un cambio, eso va a ayudar a que nuestro cerebro tenga un aprendizaje y entonces desarrolle facultades diferentes y nuevas neuronas para que entonces el aprendizaje se haga, digamos, más amplio. La neuroplasticidad es importante para el aprendizaje, la memoria y obviamente cuando existe alguna, digamos, alguna lesión, digamos, a nivel cerebral, pues la neuroplasticidad nos va a dar esa pauta para que haya una recuperación de esas neuronas, pero también no se ve afectada ese desarrollo. Ahora, en cuanto a la educación, pues es muy importante la neuroplasticidad, porque esto va a ayudar a que esa nueva información que se va aprendiendo todos los días con el conocimiento, ya sea a través de emociones, actividades, nuevos idiomas, alguna materia en especial, pues va a ayudar a que el cerebro tenga esa capacidad de resiliencia, es decir, que pueda aprender otras cosas, que pueda guardarlas a través de la memoria y que esto pueda ser utilizado en el futuro cuando este conocimiento sea necesario aplicarlo. Y bueno, pues esta neuroplasticidad pues es muy importante, sobre todo también en toda la etapa de la vida, desde los niños hasta los adultos mayores. La idea de esto es que la neuroplasticidad se trabaje todos los días a través de un aprendizaje nuevo y a través de estímulos. Los estímulos van a hacer que esta neuroplasticidad se desarrolle adecuadamente. Y por eso la importancia de que los niños y adolescentes estén, digamos, estimulados a través de la actividad física, a través del aprendizaje de la música, a través de la lectura, para que entonces esta neuroplasticidad se dé de forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en nuestro cerebro? Bueno, pues ya sabemos que de forma general vamos a tener unas células importantes que se llaman neuronas y estas neuronas están conectadas por medio de, bueno, son ciertas conexiones, como si fueran cables, imaginemos que son como unos cables, que van a transmitir esas estímulos o esas señalizaciones y muchas veces este tipo de trabajo a nivel cerebral se puede ver afectado incluso también por la alimentación o por algunos estímulos negativos, entre ellos el insomnio, el estrés y someterse al consumo de alimentos chatarra. Muchas veces no entendemos que el hecho de consumir alimentos con alta cantidad de azúcar
y sobre todo alta cantidad de grasa saturada, va a producir cambios a nivel de las membranas de las neuronas. O sea, es decir, se van a descomponer ciertas grasas y eso va a perjudicar a que haya una plasticidad adecuada. Es necesario recordar que el cerebro está compuesto principalmente por grasas. En este caso, se llaman fosfolípidos. Y la grasa es susceptible de que también se oxide. Para que se entienda esto, es como si tuviéramos una estufa con cochambre, que la grasa tiene ciertas características, pero cuando se expone al aire, cuando se está exponiendo a las temperaturas, las grasas cambian de color. De forma visual lo podemos ver en un ejemplo muy burdo de esta forma. Y cuando vemos que esta grasa cambia de color, pues ya sabemos que esa grasa está enranciada, tiene ya un cambio químico y ya no vuelve a ser lo mismo que la grasa, pierde cierta estructura que la grasa inicial. Lo mismo sucede, y prácticamente no se va a enconchambrar, ese es un ejemplo muy burdo, pero lo que quiero explicar es que también la grasa cerebral es susceptible a la oxidación, de tal manera que también se pueden desarrollar desde la infancia problemas cognitivos debido a una dieta inadecuada y una falta de sueño, digamos, recuperatorio para estas etapas de la vida. Entonces, hemos visto que el consumo de estos alimentos que ya comenté pueden ir destruyendo las neuronas, las grasas de las membranas celulares y también las conexiones que se llaman sinapsis. Si esto ocurre, pues se dará un fallo en esa plasticidad cerebral y bueno, tendremos algunas situaciones de deterioro cognitivo. Entonces, lo que hemos visto es que en algunas etapas, en poblaciones infantiles, o adolescentes que consumen una gran cantidad de alimentos, digamos, altamente procesados, pues van a tener una gran cantidad de estas sustancias oxidativas que al término de varios años estar estimulando el cerebro con estas sustancias, pues sí podemos llegar a tener deterioro cognitivo importante. Ahora, el sueño también es algo necesario que se pueda, digamos, trabajar o mejorar los hábitos, porque el sueño también es algo que va a ayudar a que haya una buena plasticidad y sobre todo una reestructuración cuando nosotros dormimos. O sea, es decir, que cuando nosotros estamos haciendo esa etapa, la oxidación, o sea, es decir, la oxigenación en nuestro cerebro aumenta y también hay una gran recuperación con sustancias, digamos, antioxidantes que son obtenidas de los alimentos. De ahí que para que el niño desarrolle y tenga un mejor aprendizaje, tiene que ir de la mano de un buen hábito del sueño. Ahora, no es lo mismo dormir 1, 2 o 3 horas que 8 horas, digamos, consecutivas y que también sea un sueño de buena calidad. Hay sueños en los cuales van a ocurrir diferentes etapas, como en la etapa REM, que es una etapa en la cual hay una reestructuración de la plasticidad cerebral y solamente se da con el sueño profundo. ¿Por qué comento esto? Porque hay algunos estudios que se están haciendo, sobre todo en algunos países como Japón, Corea y en Estados Unidos, en los cuales el uso de las pantallas del celular o el uso de las pantallas a través de la computadora va a evitar que haya una producción de ciertas hormonas que producen el sueño, como la melatonina. La luz azul que se genera en las pantallas de los celulares va a interferir en la transmisión ocular de ciertas rayos, digamos, de ciertas longitudes de onda, y esto va a provocar que haya una disminución de la melatonina, que es una hormona que provoca el sueño. De ahí que cuando el niño vaya a tener, digamos, cierta etapa para dormir, si es necesario establecer horarios para que se vayan normalizando estas horas de sueño y sobre todo trabajar en no proporcionarles los celulares para que entonces no interfiera el sueño, porque ahora cuando damos clases o los niños están, digamos, aprendiendo, los niños llegan cansados, llegan con sueño y muchas veces puede ser por una dieta inadecuada, pero también es por el uso del celular prolongado, porque además sabemos que las pantallas aumentan también los niveles de dopamina, que son las neurotransmisores de la recompensa. De ahí que los niños siempre estén intentando usar las pantallas
porque a través de los colores, a través de los sonidos, a través de los estímulos que están en la pantalla, se va a generar una gran cantidad de dopamina y eso va a provocar una situación de recompensa inmediata. Entonces, por eso es que ahora estamos viendo niños muy estresados, que incluso cuando los papás retiran los celulares, pueden llegar a tener incluso situaciones violentas o una cuestión de síntomas de abstinencia cuando no se les da el celular. Entonces, para que nosotros podamos tener niños sanos mentalmente, es necesario cubrir la dieta, pero también tener buenos hábitos de sueño y también hábitos adecuados para el uso de la pantalla, para que entonces tengamos adultos que puedan mejorar su función cognitiva y no tengan problemas de memoria a temprana edad. Entonces, hablando de la neuroplasticidad cerebral, hemos visto que hay ciertos nutrientes muy importantes que van a poder ayudar en este sentido. Por ejemplo, están los ácidos grasos omega 3, que ya hemos hablado en conferencias anteriores, y que este tipo de grasa, que principalmente se encuentra en algunas semillas como las nueces, las almendras, las avellanas, y también las encontramos en algunos aceites vegetales, como el aceite de oliva, el aguacate, o también algunos productos de origen animal como el pescado, las sardinas y los charales. Entonces, de ahí la importancia de meter estos alimentos por lo regular, si se puede, de manera diaria, porque este tipo de grasas va a proteger las membranas celulares de las neuronas. Entonces, además de que el omega 3 va a ayudar a que exista algo que se llama neurogénesis, o sea, es decir, que va a promover el desarrollo de nuevas neuronas y de nuevas conexiones. Obviamente también a través de otros estímulos, pero la dieta aquí es fundamental. Y como yo ya había comentado, pues el cerebro está compuesto por grasa, ya lo habíamos visto, y necesitamos una gran cantidad de alimentos que protejan estas grasas de las membranas celulares. Entonces ahí entran todo lo que vienen siendo los antioxidantes, que se van a encontrar principalmente en las frutas, en las verduras, y que entre más colorida sea la dieta, entre más alimentos consumamos y más variado, pues ahí estaremos teniendo la oportunidad de incluir muchos antioxidantes que van a ayudar en esta neuroplasticidad. Entonces, aquí no es lo mismo llenar la panza, digamos, meter cualquier alimento y darle al niño saliendo de la escuela, por ejemplo, alguna botana, que realmente nutrir el cerebro para que tengan un mejor desarrollo cognitivo. Entonces, por eso siempre es necesario, digamos, platicar con la familia para que se intente hacer lo mejor posible, darle los mejores alimentos que no necesariamente tienen que ser caros, sino que pueden consumirse alimentos de temporada, pero sí lo que se pueda dentro de las capacidades de la familia, dar los alimentos más frescos, lo menos procesado que se pueda, para poder asegurar esta neuroplasticidad y resiliencia cerebral. ¿Ok? Bien. Entonces, se ha visto, por ejemplo, sobre todo en algunos estudios en ratas, que si se les deja a las ratas sin dormir varias horas o el sueño empieza a ser entrecortado, lo que va a pasar es que se van a generar también una gran cantidad de radicales libres a nivel cerebral. Y eso va a provocar algo que se llama neuroinflamación. La neuroinflamación es una reacción del propio sistema inmune que puede atacar las propias conexiones cerebrales y provocar que se lleguen a ver algunas deficiencias o deterioro cognitivo a corto y a largo plazo. Se hicieron algunos estudios, por ejemplo, en ratas y ratones donde se les dio comida chatarra, digamos, es una forma, digamos, coloquial de hablar de los alimentos ultraprocesados, y además se les sometió a periodos cortos de sueño. Y después a estas ratas se les sometieron a diferentes pruebas cognitivas. Y la mayoría de esas ratas que estaban alimentadas con este tipo de alimento y además con este tipo de prácticas en el sueño, pues tuvieron puntuaciones más bajas y cuando se hicieron, por ejemplo, cortes en el cerebro y se hicieron a través también estudios de tomografía, se dieron cuenta que había un gran daño a nivel de ciertas áreas cerebrales, lo cual provocaba que las ratas tuvieran, por ejemplo, pérdida de memoria y dificultades en el aprendizaje. Y eso estamos hablando de ratas y ratones, pero también ya se han hecho esos estudios en poblaciones y se han visto los mismos resultados. De hecho, la importancia es
de esta conferencia es hacer que tengamos esa habilidad de poder reconciliarnos con esos buenos hábitos del sueño y poder consumir los alimentos que mejor nos hagan a nivel cerebral. Además, también se vio en estos estudios, se han hecho, por ejemplo, comparaciones entre ratas saludables y ratas a las cuales se les ha inducido ciertas situaciones de estrés, en las cuales cuando no se les permite dormir o el sueño es entrecortado, también las emociones cambian. Hemos visto también en esta etapa muchos niños irritables con dificultad para concentrarse y también dificultad para, digamos, que tienen algunos desarrollos en contra de la autoridad. Es decir, no pueden llevar ciertas instrucciones, incluso pueden haber situaciones de violencia por no dormir adecuadamente, sobre todo porque se generan ciertas sustancias que provocan estrés, es decir, elevación del cortisol, y esta hormona por lo regular provoca irritabilidad. Entonces se ha visto que en algunos niños el aumento de la adrenalina o el cortisol pudiera tener esta incidencia en las emociones. De ahí también recordarles a los papás tener buenos hábitos de sueño y sobre todo entendiendo que hay situaciones de trabajo o dinámicas familiares, sí intentar establecer horarios de sueño y también una alimentación adecuada antes de dormir para que entonces tengamos un niño saludable a nivel mental. El sueño también es algo que también debemos, digamos, procurar, porque cuando estamos durmiendo, se van a producir diferentes cambios a nivel metabólico, es decir, se van a generar diferentes hormonas. En este caso se produce la hormona del crecimiento, sobre todo cuando estamos en las etapas profundas del sueño, es decir, en la etapa REM. Y se ha visto que las personas que no duermen sus 6 o 7 horas de forma adecuada, es decir, o que tengan insomnio o que el sueño se vaya entrecortando, o si eso sucede también en niños, puede también verse mermada la capacidad de trabajo del sistema inmune. Es decir, vamos a tener a poblaciones de personas que sean más susceptibles a enfermedades, digamos, de cuadros gripales, es decir, que puedan llegar a tener enfermedades del sistema respiratorio o que empiecen a tener también problemas a nivel del sistema gástrico, porque también algunas sustancias que son de reparación se van a producir cuando estamos durmiendo. De ahí también la idea de no comer en la noche, porque también puede verse afectada el funcionamiento del sistema digestivo. Ahora, como ya comenté, el sueño es importante porque en esta etapa, pues, se van a ir formando diferentes hormonas. Ahora, si están en la etapa de la preadolescencia, en esta etapa empieza ya a producirse las hormonas que dan las características, por ejemplo, como el aumento de la testosterona y hormonas masculinas. Entonces, en estas etapas, si no se duerme adecuadamente, no se pueden formar, no puede haber alguna situación de mala secreción de la testosterona y también ver mermado la producción de hormona del crecimiento. Entonces, es necesario, sí, volver a establecer estos hábitos para que no se vea reflejado eso en el crecimiento. Ahora, hay algunos otros estudios en los cuales indican que también el hecho de desvelarse demasiado sí puede provocar la elevación de la hormona del cortisol que ya habíamos hablado, porque el cortisol, cuando uno está desvelado o uno no duerme adecuadamente, va a liberar o va a tener ciertos mecanismos para que nuestra glucosa se eleve de forma crónica. Y ya sabemos que cuando tenemos la hormona o tenemos la glucosa elevada de forma crónica, pues en el cuerpo va a haber una secreción de una hormona que se llama insulina. Y sí se ha visto que la insulina elevada crónicamente va a favorecer la provisión de grasa a nivel abdominal. Entonces, a nivel de población, se han hecho estudios en los cuales se hacen comparativas de la elevación de cortisol, elevación de glucosa y de insulina, y tiene que ver también mucho por los hábitos, la alimentación, la actividad física, pero también el sueño. Entonces, estos datos pues son impactantes porque antes pensábamos que se tenía que trabajar más la parte del ejercicio físico y la dieta, pero ahora vemos que el sueño es fundamental para que una persona pueda mantener una baja secreción de estas hormonas y además no exista una acumulación importante a nivel de tejido adiposo en el abdomen. De ahí que también
los niños que están sometidos a estrés constante o los adolescentes también pudieran tener esta acumulación o una secreción más elevada de estas hormonas y por consecuencia acumular más grasa en el abdomen. Entonces, si se dan cuenta, pues el sueño es algo muy importante que está relacionado totalmente con la alimentación. Y bueno, como ya habíamos comentado, esto, un sueño insuficiente, pues va a perjudicar la calidad del sueño y sobre todo también provocar problemas de conducta. Entonces, cuando ustedes si tienen, digamos, como papás, digamos, esa confianza o son, por ejemplo, profesores o educadores, pues cuando ustedes empiecen a notar este tipo digamos, de comportamientos, preguntar si el niño también está teniendo sus horas de sueño adecuadas, porque esto también puede provocar este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué deficiencias nutricionales también pueden provocar este deterioro cognitivo? Principalmente la deficiencia de alimentos que contengan complejo B. Llámese, por ejemplo, algunos productos de origen animal o también algún tipo de cereales o ciertas frutas. Entonces, cuando nosotros hagamos la planificación de la dieta de nuestros familiares, tenemos que ver que el plato sea variado, que tenga una cantidad suficiente de alimentos y que también sea adecuado a la etapa de nuestro familiar, ya sea niño, adolescente o adulto, y que no falte ninguno de los alimentos de los grupos para que entonces tengamos un aseguramiento de todos los nutrientes. Entonces, no nos puede faltar en la dieta todos los alimentos que contengan complejo B, que ya los comenté, la vitamina C, es decir, aquellas frutas que lo contengan como los cítricos o algunas verduras también como el brócoli o por ejemplo el jitomate, también tienen buena cantidad de vitamina C y se ha visto que esta vitamina en particular es altamente antioxidante y protege también las membranas o las grasas de las membranas celulares de las neuronas. En algunos estudios también se ha visto que en algunos pacientes o adolescentes que empezaran a tener algunos síntomas incipientes depresivos, cuando se les proporciona la vitamina C en forma de un suplemento o en forma de una dieta muy completa, la vitamina C tiene esa capacidad de poder solventar los casos incipientes depresivos. De ahí la importancia de que en la dieta no falten todos los días las frutas y verduras, deben de estar incluidos. Además, ya habíamos comentado que las grasas de buena calidad, como el omega 3 o las grasas que vengan, que no estén, digamos, fritas, es decir, que no estén descompuestas, es decir, que no vengan a través de un alimento frito o que esté altamente, digamos, procesado, pues van a ayudar también a que se forme una buena neuroplasticidad, que en este caso hablamos del omega 3. Y bueno, pues la manera es que no deben de faltar estos nutrientes. Ahora, ya habíamos hablado entonces de la melatonina y la melatonina es muy importante porque también pasa la siguiente situación. La melatonina es una hormona que nos va a provocar el sueño y por lo regular empieza la secreción a partir de las 10, 11 de la mañana. Entonces el cuerpo se va preparando para que el pico de melatonina se dé a las 10 de la noche. A esa hora ya el niño previamente deberá estar ya, digamos, en una etapa deberá estar ya preparado, ya con su pijama, ya sin la pantalla, ya preparado, ya arreglando sus cosas, de tal manera que se vaya sensibilizando a la hora del sueño de tal forma que a las 10 de la noche es cuando empieza ya a haber el pico de melatonina y es cuando empieza a sentirse los primeros síntomas del sueño, o sea, es decir, empieza a aumentar también la fatiga, la dificultad de conciliar, de tener la vigilia y sobre todo la capacidad de poder descansar. Sin embargo, se ha visto que en algunos niños incluso están haciendo la tarea ya muy tarde porque se les juntó o porque tuvieron alguna situación y esto es muy dañino porque a la larga pues vamos a tener las consecuencias de las cuales pues ya hemos hablado. Ahora, ¿qué alimentos son aquellos que van a promover también la producción de melatonina? Se ha visto que, por ejemplo, algunos lácteos, los lácteos como igual el yogur, la leche, los quesos,
pueden ayudar a la formación de triptófano, que es un neurotransmisor que nos va a provocar también de forma indirecta la formación de melatonina. Hay algunas otras frutas que también promueven el sueño. Por ejemplo, están todo lo que vienen siendo las cerezas, el plátano, el kiwi y otras frutas, por ejemplo, como el zapote o las uvas, también tienen ciertas sustancias que promueven el desarrollo de la melatonina. Algunas verduras también se ha visto que tienen esta capacidad, por ejemplo, el brócoli y la lechuga, las hojas verdes. Las hojas verdes también promueven el sueño porque son altas en magnesio. Sin magnesio no puede haber sueño, sin magnesio no puede haber melatonina. Entonces, cuando vayan a dormirse, yo sugiero que la alimentación sea lo más sencilla posible y que no tenga azúcares. Por eso es que los famosos cereales que ya sabemos, el del conejo o los diferentes cereales, el del tigre o que son muy altos en azúcar, lejos de promover el sueño, lo que va a hacer es provocar una sobreexcitación y va a generar que la secreción de melatonina no se produzca. Entonces, la alimentación antes de irse a dormir tiene que ser por lo regular 2 horas antes, eso sería lo ideal, y tiene que constar de alguna proteína. Llámese, por ejemplo, pueden hacer ustedes unas quesadillas con un queso al comal, un sándwich con algún embutido, digamos jamón de pavo, puede ser incluso un buen jamón, o puede ser un poco de pechuga o carne, puede ser también algún tipo de lácteo, un yogur con fruta, pero sí es necesario evitar esos alimentos copiosos llenos de grasa y azúcares, porque además no solamente le van a quitar el sueño a las personas que lo consuman, sino además va a sobreestimular la producción de ácido a nivel estomacal y el estómago pues no va a dejar, no va a descansar porque está produciendo mucho ácido en la noche, porque la noche está hecho para que se produzcan otras hormonas y no esté produciendo demasiado ácidos gástricos. Entonces, por eso es necesario también cuidar lo que se va a consumir antes de ir a dormir. Se puede incluir un poco de grasas de buena calidad, por ejemplo, como el aguacate, o también algunas semillas como las semillas de calabaza o ajonjolí si se tienen, porque este tipo de grasas también promueven la producción de melatonina. Entonces, el sueño, la calidad del sueño que vaya a tener su familiar, depende también de lo que va a consumir previamente antes de dormir. Entonces hay que cuidar este tipo de alimentos. Otra de las cosas que pueden ayudar es que dentro de los hábitos saludables es crear también ambientes seguros para el sueño, así como se los digo, ambiente seguro para el sueño. Es decir, que sea un lugar donde haya poca luz, en un lugar donde el lugar sea cómodo en lo posible, que solamente se pretenda solamente ocupar para dormir, no para hacer tarea, no para hacer otras actividades, y si son, por ejemplo, para niños y adolescentes, sino especialmente para conciliar el sueño. Hay que crear un ambiente, digamos, tranquilo, que obviamente se puede dormir también con la temperatura. La temperatura también es un factor para poder conciliar el sueño. Por lo regular, el calor, que es lo que nos está afectando actualmente por estos cambios de temperatura tan drásticos, el calor impide que uno duerma adecuadamente porque se van a estimular otras áreas cerebrales. Entonces, para poder conciliar el sueño, se necesita bajar la temperatura corporal. De ahí la importancia de tener algún tipo de ventilador en esta etapa de calor o abrir las ventanas y bajar la temperatura del cuarto o incluso bajar la temperatura corporal usando ropa cómoda y fresca para que entonces se pueda desarrollar la producción de la melatonina y se logre el sueño. Por eso también, antes de dormir, se pueden incluir otras frutas frescas o verduras, como por ejemplo el jugo de pepino o jugos frescos de verduras, no licuados, jugos. Si alguna persona tiene algún aparato como un extractor de jugo, lo que puede hacer es, digamos, extraer el jugo de ciertas verduras como el pepino, el apio, y ponerles algún tipo de fruta que no tenga casi azúcar, como un pedazo de manzana verde, y se ha visto que el pepino tiene una capacidad de bajar la temperatura corporal porque también incide sobre es un termorregulador. Entonces, cuando tengan dificultad para dormir y es por la temperatura, alta temperatura,
Pueden dar también un jugo de verduras a base de pepino y hojas verdes, y eso también puede bajar la temperatura, funciona como un termorregulador. Entonces pueden incluirlo antes de irse a dormir. Obviamente, pues que no sea media hora antes, sino por lo regular que sea unas 2 horas antes, porque el pepino sí tiene una capacidad diurética. Entonces, bueno, hay que aprovechar la capacidad termorreguladora y, bueno, evitar que sea inmediatamente antes de ir a dormir, porque si no provoca un efecto diurético y va a ayudar a que una persona vaya más rápido al baño. Entonces, pueden meter este tipo de alimentos frescos antes de dormir para que entonces tengan esa capacidad termorreguladora. Y también lo que se ha visto es que antes se usaba, bueno, se puede usar algún tipo de baño que también pueda bajar la temperatura corporal para que entonces se pueda conciliar el sueño de forma adecuada. Entonces, si se dan cuenta, podemos utilizar estrategias de alimentación para poder dormir en estas épocas de calor y que no se afecte nuestro sueño, y también empezar a manejar la parte de los hábitos del sueño y sobre todo ir quitando el uso de la pantalla prolongada, porque la luz azul sí va a incidir sobre digamos, ciertos receptores en los ojos. Digamos que esto es necesario también recordar que cuando una persona está mucho tiempo encerrada en una oficina, está mucho tiempo encerrada en un salón o es un adulto mayor, por lo regular también empiezan a tener dificultades para dormir porque la luz blanca, que es la luz del sol, también va a incidir sobre ciertos receptores de nuestros ojos y a través de varios mecanismos va a producir de forma indirecta la melatonina. De ahí también el hecho de asolearse, de poder salir a tener ese sol, no solamente para obtener la vitamina D, sino también para que haya una buena producción de melatonina y el punto ideal a las 10 de la noche se dé y podemos conciliar el sueño de forma adecuada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que, al principio, cuando hacemos algunos cambios, por lo regular vamos a tener algunas situaciones complejas, porque se ha visto, como ya lo comenté, que el uso de las pantallas, por el cambio, por los colores y por la manera en que está hecha la pantalla, que es una pantalla interactiva, sí va a promover la producción de dopamina, que es una hormona, un neurotransmisor de la recompensa. De ahí que, por ejemplo, algunas películas, algunos programas, por ejemplo, algunos juegos de video, por lo regular utilizan una gran cantidad de estímulos visuales. Por ejemplo, el color. Entonces utilizan colores muy vivos, la manera en que se pasan las imágenes también son muy rápidas, y eso también se ha visto en laboratorios porque los juegos de video no es algo que a alguien se le haya ocurrido hacerlo, sino que están hechos específicamente por ingenieros que también hacen un análisis del comportamiento humano. Entonces, para que haya un buen apego al juego de video, entre más estímulos tenga, más va a estar sobreestimulado el cerebro. De ahí que los niños por eso tengan dificultades para dejar las pantallas o tengan dificultades para dejar los juegos de video. Entonces, al principio, cuando se empiezan a hacer algunos cambios en la alimentación o en algunas rutinas, pues se van a encontrar reticencias, incluso violentas, para no dejar ese estímulo. Entonces, hay que hacerlo de forma, digamos, progresiva para que no existan estos choques. Y si ya vemos que hay alguna situación mucho más fuerte, pues sí tratarlo con algún psicoterapeuta, porque sí se ha visto que está incrementándose la situación de irritabilidad y de comportamientos, digamos, inadecuados o violentos cuando se deja de usar la pantalla. Entonces hay que ir revisando esta parte. Y sobre todo también porque el hecho de estar tanto tiempo en pantalla también favorece el consumo de forma indirecta de alimentos ultraprocesados, porque el cerebro, cuando está sobreestimulado, necesita mucha glucosa. El cerebro se alimenta de glucosa. Entonces, cuando estamos muy sobreestimulados, el cerebro necesita más glucosa, y cuando los niños están sobreestimulados con este tipo de programas, pues van a requerir antojos de esos alimentos altos en azúcares y promover el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, hay que platicarlo, hay que trabajarlo con alguien. Si es que ya el problema está un poco más complejo, pues sí, comentarlo con algún terapeuta. Bien, otra de las cosas que sí también sugiero es que cuando hagamos un cambio a nivel de familia, no solamente es imponerlo, o sea, la idea no es imponerlo, sino poner también el ejemplo. Entonces, en la medida de lo posible, pues bueno, ya es muy difícil que los papás podamos dormirnos
pues qué bueno sería que pudiéramos acostarnos más temprano sin tener alguna otra cosa que hacer, pero sí tratar de involucrarnos en ese nuevo hábito del sueño, porque los niños aprenden con el ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos también, nos ponemos a ver mucho tiempo series en la televisión, estamos viendo también programas, ¿qué mensaje le estamos dando también a nuestros hijos? Entonces, si queremos hacer un cambio de hábitos en la alimentación y quiero que, por ejemplo, mis hijos coman mayor cantidad de verduras, pues yo también las tengo que comer. De alguna manera tengo que demostrar que puedo yo hacerlo para que ellos también tengan ese ejemplo. Entonces, los cambios de hábito no tienen que ser específicamente en esa persona, sino que toda la familia participe para que entonces sea más fácil implementar la dieta, o sea, lo que la dieta significa lo que coman, lo que estén acostumbrados a comer, o introducir nuevos alimentos. Y sobre todo también empezar a revisar otros recursos, ya sea educativos o preguntarles a los profesores o a un psicoterapeuta qué estrategias puedo hacer para que entonces se pueda implementar nuevos hábitos, tanto de alimentación y de sueño. Entonces, pues ya sabemos que hay que evitar pues todo lo que vienen siendo pues los alimentos altamente, digamos, procesados, como por ejemplo los aditivos. En otras conferencias he hablado sobre estos aditivos que son sustancias que se les agregan a los productos, ya sea para conservarlos, ya sea para mejorar el sabor, y sobre todo también para incluso tener mayor estímulo en las papilas gustativas y también a nivel cerebral. Todo lo que viene siendo lo dulce y lo salado, por lo regular son alimentos que son muy estimulantes y producen también la hormona, el neurotransmisor de la recompensa, otra vez la dopamina. Entonces, este tipo de alimentos muy salados o muy dulces, o incluso los dos juntos, sí pueden provocar pues un apego mucho más elevado a este tipo de alimentos y también a la larga producir también situaciones de insomnio. Hay algunos aditivos, por ejemplo, como los colorantes, ya hablamos de, por ejemplo, alguno muy famoso que es el color amarillo, se le llama tartrazina, o por ejemplo, hay otros como la ácido carbamida o el glutamato monosódico, que en algunas personas susceptibles pudiera causar también situaciones de insomnio. Hay personas que el hecho de consumir este tipo de aditivos pueden provocar también situaciones de estrés oxidativo o incluso también situaciones de estrés a nivel psicológico, y por eso es necesario controlar el consumo de estos alimentos. Ok, ahora ya nada más para recordar, todos los alimentos que nosotros consumimos pues van a tener este tipo de cierto efecto, pero sí se ha visto que las proteínas, ya sean proteínas de origen vegetal o las proteínas que vengan de alimentos de fuentes animales, sí van a tener algo que se llaman péptidos, que son, por ejemplo, moléculas muy pequeñitas que se descomponen a través de la digestión y que van a pasar a través de todo nuestro torrente sanguíneo, y estos péptidos van a hacer que se produzcan nuevos neurotransmisores y que también se favorezca la neuroplasticidad. Entonces, como conclusión, digamos, para ir cerrando la conferencia del día de hoy, primero, es necesario establecer cambios de hábitos de alimentación y cambios de hábito de sueño para promover la neuroplasticidad, que como ya comentamos desde el inicio, pues va a ayudar a que exista un mejor aprendizaje y un mejor desarrollo cognitivo. En este caso, es necesario meter alimentos que contengan principalmente complejo B, proveniente de cereales, meter alimentos altos en magnesio que provengan de hojas verdes, llámese espinacas, brócoli, algún otro condimento, por ejemplo el perejil o alguna otra verdura verde, porque son altos en magnesio. Y ya vimos que el magnesio también es un promotor de la hormona que nos va a dar sueño, que es la melatonina. Número 3, es importante que se establezcan también horarios de sueño y sobre todo limitaciones en el uso de la pantalla antes de ir a dormir, porque ya vimos que el uso de la luz, el contacto con la luz azul que proviene de estos dispositivos, va a promover que
no se desarrolle la producción de melatonina y por consecuencia, pues no se pueda tener un sueño que sea reparador. Para poder dormir adecuadamente, sí, sugiero que la alimentación sea 2 horas antes, principalmente de algún alimento que contenga ya sea una proteína vegetal o animal, puede ser también una verdura o fruta fresca, y sobre todo, si hace calor, podemos utilizar algún tipo de jugo que sea alto en magnesio y que también sea un termorregulador, como el pepino, las hojas verdes, o alimentos como, por ejemplo, el melón, que son muy altos en agua y potasio, o incluso también se puede utilizar alguna otra como la sandía. Recuerden, la sandía no hace daño de noche, eso es solamente un mito. Y al contrario, es muy fresca, también funciona como un termorregulador, entonces también se puede consumir de noche. Eso, lo de que hace a daño y es peligrosa y te va a dar diarrea, eso solamente es un mito. Y cuando se quieran establecer nuevos hábitos, ya sea de alimentación, de actividad física o de sueño, pues es necesario involucrar a toda la familia y sobre todo nosotros como adultos, tratar de poner el ejemplo para que entonces los niños adquieran más confianza al vernos y se pueden establecer mejores situaciones y hábitos en todos los sentidos. Y bueno, con esto termino este ciclo de conferencias que la verdad fue pues muy interesante poder compartir diferentes temas con ustedes. Y bueno, pues ya estaremos viéndonos más adelante con nuevos temas, con nuevas cosas muy interesantes y espero que pronto nos podamos volver a reunir. Gracias, hasta luego. Adiós.